Que el Señor Jesús esté con ustedes. Con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Cuando nació Jesús en Belén de Judea, bajo el reinado de Herodes, unos magos de Oriente se presentaron en Jerusalén y preguntaron: ¿dónde está el rey de los judíos que acaba de nacer? Porque vimos su estrella en Oriente y hemos venido a adorarlo. Al enterarse, el rey Herodes quedó desconcertado y con él toda Jerusalén. Entonces reunió a todos los sumos sacerdotes, a los escribas del pueblo, para preguntarles en qué lugar debía nacer el Mesías. En Belén de Judea, le respondieron, porque así está escrito por el profeta: y tú, Belén, tierra de Judá, ciertamente no eres la menor entre las principales ciudades de Judá, porque de ti surgirá un jefe que será el pastor de mi pueblo Israel. Herodes mandó llamar secretamente a los magos y, después de averiguar con precisión la fecha en que había aparecido la estrella, los envió a Belén diciéndoles: vayan e infórmense cuidadosamente acerca del niño, y cuando lo hayan encontrado avísenme para que yo también vaya a rendirle homenaje. Después de oír al rey, ellos partieron. La estrella que habían visto en Oriente los precedía hasta que se detuvo en el lugar donde estaba el niño. Y cuando vieron la estrella se llenaron de alegría, y al entrar en la casa encontraron al niño con María su madre y postrándose le rindieron homenaje. Luego, abriendo sus cofres, le ofrecieron dones: oro, incienso y mirra. Y como recibieron en sueños la advertencia de no regresar al palacio de Herodes, volvieron a su tierra por otro camino. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos amigos, qué linda que es esta lectura, lo que nos presenta el Señor hoy, en este día en que nosotros le llamamos el Día de los Reyes Magos. Y bueno, es la visita de los magos del Oriente, ¿verdad? Y bueno, lo esencial y lo fundamental es que ellos vienen. ¿Y dónde van, queridos amigos? Van justamente al palacio, acá, en el lugar donde tendría que nacer el hijo del rey, ciertamente. Domo lleva, chiquero lleva al hijo del rey. No, absolutamente. No va a ir a buscarle en un asentamiento, no va a ir a buscarle en un lugar, entonces, queridos amigos, así despreciado o marginal. No, vamos a la casa de Herodes, a la casa del rey. Y preguntan: ¿dónde está el rey de los judíos que acaba de nacer? Y aquí, queridos amigos, hay una cosa muy interesante. Vimos su estrella en Oriente y hemos venido a adorarle. La estrella que guía nuestros pasos. ¿Cuál es nuestra estrella, queridos amigos, que nos indica y que nos lleva hacia Jesucristo? Esa estrella. ¿Qué podemos decir, queridos amigos? ¿Quién es el que nos indica? ¿Será que es mi papá? ¿Será que es mi mamá? ¿Será que es mi educador? ¿Será que es un amigo? ¿Será que es la misma palabra de Dios? ¿O en la misma iglesia, cuando yo escucho esa palabra del Señor, que encuentro esa estrella que va iluminando mi sendero y me lleva hacia este niño que ha nacido? Este que me está indicando entonces el camino, que es muy importante, queridos amigos. Pero sucede lo siguiente, que aquí, comenzando del mismo rey que tiene todo el poder y que se quiere afianzar siempre en el poder, Herodes dice que aquí Oñemondrina quedó desconcertado, y con él también toda Jerusalén. Upeagojina, queridos hermanos, la ñaimeña ina Pepe en el poder anda ya poiseishu y ya lleva, porque ñaime pone ahí terrible. Entonces anda ya ella sei. Pero no es solamente ese rey Herodes, sino que aquí dice que también toda Jerusalén, porque está con él la Ocambúa lleva
del Estado, estaba en la Ocambúa del reinado de aquí de Herodes también. Entonces toda Jerusalén, ya, digo, vea, Maico Juan gusta la rey, porque ñaña acomoda manaí, pues, ¿entendiste? Y que tú vea, no continúa en Herodes, entonces mata para la reina Juan. Ahí pona se imagina, o imagina. Quedaron desconcertados, queridos amigos. Cuántos desconciertos también en medio de nuestra sociedad, ¿verdad? Lastimosamente. Porque otra cosa la ñandella se cae y no. Pero después, queridos amigos, aquí hay ante este desconcierto el deseo de saber qué es lo que está pasando. Entonces mueven mares y montes y hasta que le dicen que este hijo del rey, es decir, el Mesías, tenía que nacer en Belén de Judea. Y entonces por eso es que enseguida Herodes manda llamar, dice luego, bueno, y caso que yo mía, ya con esa señal que le está indicando el nuevo cambio. Es la señal de ya queridos amigos, para que existan cambios en nuestra sociedad, para que existan valores positivos y podamos dejar todas las cosas negativas, que lleva todo lo que es corrupción, mondajá, pocané, popindá, umía, ya es yapana. Esto de querer utilizar, ¿verdad?, toda una parte como si fuese propiedad privada, ¿entiendes? Y dentro de eso, por lo tanto, todo lo que están dentro de esa propiedad privada se vuelven entonces como peones del rey que está aquí. Bueno, queridos amigos, es por eso que enseguida el rey está preocupado y les manda, vayan, pregunten, infórmense cuidadosamente acerca del niño. A ver, ya puedan ver calendario y cuaponana, ya ser ponana, vaya y después vengan y avísenme. Y esto es lo peor, queridos amigos, que podemos escuchar también, que yo también pueda ir a rendirle homenaje. Queridos amigos, sabemos que es una gran mentira lo que hay aquí detrás de todo esto. Ayer, con una mentira, pero así, sin ningún desparpajo. Avísenme, porque yo también quiero ir a rendirle homenaje. Después continúa esta historia, queridos amigos, la estrella, nunca porque Upeago dice que es la presencia de Dios. En el fondo, nuestra estrella, queridos amigos, es siempre la conciencia. Ya huerecoa veñan de serubi vea lleva, ya huerecoa jina veñan de abuela, ñanderú, o lo que sea, la persona que nos ha indicado. Esa es la estrella, que nos mostraron senderos de justicia, de amor, de empeño, de equidad, de igualdad, etcétera, etcétera. Lleva. Pero pea do güey veñane acá, do güey veñane conciencia. Y por eso que hay que volver a despertarlo. Y esa es la estrella que nos lleva hacia dónde, queridos amigos, hacia lo justo. Y justamente nos lleva hacia el pesebre, allí donde estaba ese niño que acababa de nacer. Cuando ellos vieron esa estrella posarse allí sobre el pesebre, entonces que se detuvo en ese lugar, ellos le encuentran, amábelo, yugo, a veces yo que fuera, y le encuentran justamente al niño con la madre, con María su madre. Se postran y le rinden homenaje y luego le ofrecen sus cofres, oro, incienso y mirra. ¿Qué es lo que le ofrecemos, queridos amigos? Le ofrecemos lo que somos nosotros. Oro porque es el valor de nuestra vida y de la riqueza de lo que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros. Ese es el gran valor. En el oro. Por otra parte, queridos amigos, el incienso, porque el incienso significa ofrecer nada más y nada menos que a este niño que ha nacido, que es Dios, y que es el Dios en medio de nosotros, el Mesías, el que nos trae los valores y los principios que tenemos que imitar nosotros
para que también hagamos el camino del Señor. Y luego, queridos amigos, este niño también es muy humano, es decir, le ofrecemos mirra. Mirra es el perfume con el que se embalsamaban a los muertos. Queridos amigos, oro, incienso y mirra es la condición del hombre, así como es la condición de este niño, es decir, de Dios que se ha encarnado y que está en medio de nosotros. Mirar también nuestra debilidad, mirar nuestro adamá. Pero peña de ella mañana hinaña y punutaña puata hinaña guatajangua allá peña de yara oye haisha ñande. Pero queridos amigos, termina con lo del regreso. Advertidos, dice, de no regresar al palacio de Herodes, volvieron a su tierra por otro camino. Y allí esa que nació yo que fuera. Estamos iniciando este año 2026. Abramos nuestros ojos, descubramos, queridos hermanos, las cosas que nos son lindas, que son promesas. Oye, promete pareiñandé, pero al final de cuentas son como los Herodes del mundo actual. Los Herodes que supuestamente se ponen, ¿verdad?, al servicio de la gente y del pueblo. Pero veis, si te he visto no me acuerdo. Y entonces, advertidos, tenemos que entender esa advertencia del Señor que nos indica que tenemos que tomar otro camino en este año 2026. Que así sea. Que así sea.